Este ejercicio nos menciona que 4 cargas puntuales Q, 2Q, menos 4Q y 2Q están fijas en los vértices de un cuadrado del lado B. En el centro del cuadrado se coloca una quinta carga Q. Hallar el valor de la fuerza. Bueno, entonces nos pide la fuerza sobre la carga quinta Q del centro. Entonces, si se dan cuenta, puedo establecer un eje de sistemas coordenados X, Y, donde yo voy a tener varias cargas. 4 cargas me dice que está en un cuadrado y en el centro se coloca una quinta carga Q. Sabemos que Q1 vale Q, Q2 vale 2Q, Q3 menos 4 y Q4 vale 2Q. Ok. Y Q5 el que añadimos no sabemos. Nosotros podemos idealmente ubicar todos la posición de cada uno. Sabemos que va a ser de la carga inicial 1 va a ser 0, 0. Del 2 sabemos que va a ser. Nos da que el cuadrado tiene un lado B. Entonces, este cuadrado formado acá ¿verdad? Cada lado de este cuadrado es B. Entonces yo voy a poder ubicar en base a eso. En la carga 2, si se dan cuenta, en X va a tener B, pero en Y 0. El vector posición de 3 va a ser este vectorcito de acá, ¿verdad? Que es simplemente ubicar el punto extremo que va a ser posición B en Y también. Y R4, como sabrán, no va a tener nada en X porque es un vector 0B. Entonces, ya tenemos las posiciones. Podemos también obtener el último vector 5, que es este vectorcito de acá. Entonces nos quedaría, si se dan cuenta, este es B sobre 2, B sobre 2. Nosotros, como vamos a estar analizando el punto 5, nuestro punto de observación va a ser el 5, yo para obtener R1 de la fórmula de Coulomb voy a tener que hacer R5 menos R1. Entonces voy a tener que R1 va a ser, si se dan cuenta, este menos este va a dar B sobre 2, B sobre 2. Posteriormente puedo obtener R2, que va a ser B sobre 2 menos B es menos B sobre 2. Y B sobre 2 menos 0 es B sobre 2. R3 voy a obtener de hacer R5 menos R3 menos B sobre 2 menos B sobre 2. Este menos este. Y el último va a ser B sobre 2 menos 0 es B sobre 2. B sobre 2 menos B es menos B sobre 2. Entonces ya obtuvimos cada uno de los vectores diferencia necesarios para calcular nuestra ley de Coulomb o inclusive un campo eléctrico. Como ven, va a ocurrir la particularidad de que si yo hallo el módulo de R1, por ejemplo, va a ser B sobre 2 al cuadrado es un cuarto B al cuadrado más un cuarto B al cuadrado, que si se dan cuenta es 2 sobre 4 B cuadrado, que es
raíz de 2 sobre 2b. Si yo hago para cada uno de R1, R2, R3 y R4 me va a dar igual. Entonces, porque prácticamente, por ejemplo, si yo hago la diferencia entre este y este, ¿verdad? Me va a dar como resultado este vectorcito de acá. Si yo hago la diferencia entre este y este, me va a dar este vectorcito de acá. Y gráficamente, si yo hago este menos este, me va a dar este vectorcito. Básicamente me está dando las diagonales. Si yo hago entre Q1 y Q2, o sea, las mitades de las diagonales podríamos analizar. Y de hecho, si analizamos un poquito más y nos hacemos como si fuese un caso arbitrario, podemos tener varias simetrías y analizar que quizás, por ejemplo, estos, como tienen la misma carga, podrían anularse entre sí. Pero vamos a ver como si fuese un caso genérico. Yo puedo observar que me pide la fuerza, ¿verdad? Yo sé que mi fuerza neta va a ser igual a la sumatoria de cada fuerza, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer, para que sea más sencillo, hacer que como Q5 por mi campo eléctrico en 1 más mi... Voy a... que no me salga ningún mensaje. Tengo que Q5 por E2 más Q5 por E3 más Q5 por E4. Eso me va a dar mi fuerza neta. Porque recordemos que como campo eléctrico era igual a la carga. O sea, campo eléctrico por carga era igual a fuerza. La fuerza eléctrica. Entonces, yo sé que Q5 por E1 va a ser K por Q1 sobre... ¿Qué cosa? Yo voy a tener el módulo, ¿verdad? Si trabajamos como vector va a ser K por Q sobre la norma del vector al cuadrado por su versor. Entonces, si vemos en E1 es el vector B sobre 2 sobre B sobre 2 que al cuadrado es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es un medio. Entonces voy a tener un medio de B multiplicado por ese vectorcito B sobre 2, B sobre 2, dividido su norma que ya vimos que era raíz de 2 sobre 2B. Más Q5 por, si se dieron cuenta, va a ser K por Q2 dividido. También sabemos que su norma al cuadrado es un medio de B. B sobre 2, B sobre 2. Este es lo que cambiaría, porque el de R2 es menos B sobre 2. B sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2B. Más Q5 por K por Q3 sobre un medio de B. R3 es menos B sobre 2. Menos B sobre 2 sobre su módulo. Y por último, esto es mi fuerza neta. Va a ser igual a Q5 por... Vamos a intentar juntar más para que nos entre en este renglón. Vamos a borrar un poquito para que quede simétrico. Va a ser Q5 por K por Q4, un medio de B, por B sobre 2,
menos b sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2b. Como se dan cuenta, yo puedo reemplazar y hacer un factor común. Yo sé que Q5 era simplemente Q. Entonces Q por K por Q sobre 1/2 de B me va a quedar B sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2B. Q5 sé que es Q por K y Q2 es 2Q. 1/2 de B. El resto copio idéntico. Vamos a copiar idéntico para no perder tiempo. Más Q5 yo sé que era Q por K y Q3 era menos 4Q. 1/2 de B. El resto nos queda igual. Más Q por K y Q4 era 2Q. B sobre 2 menos B sobre 2. Y acá voy a tener raíz de 2 sobre 2B, 1/2 de B. Esa va a ser mi fuerza neta. Si se dan cuenta, yo si sumo acá, este con este se irían y este con este se irían, ¿verdad? Y ahí me hacen la simetría mucho más sencilla. Entonces yo puedo hacer un factor común y se dan cuenta que este se va con este se va con este, ¿verdad? Entonces me quedaría que Q al cuadrado, hagamos un factor común, por K sobre 1/2 de B por raíz de 2 sobre 2, me queda, el primer vector que nos quedó acá es 1/2 más este vector, menos 1/2 menos 1/2, que nos queda con la muy brillante noción de que, ojo, este menos 4, ay, me asustó porque quedaría nulo y no es cierto. Entonces, este le multiplica a este y este le multiplica a este. Me queda menos, vamos a hacer acá, menos 4 sobre 2 es, de hecho menos 4 dividido menos 2 sería directamente 2. Y menos 4 dividido menos 2, 2. Entonces, si yo hago 2 más 1/2 es 2,5, 2,5 o 3 sobre 2, da igual. Entonces, me queda igual a todo esto. Duplico y me queda 1/2 por raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2 sobre 4K. Y ahí me queda 1/2 más 2 es 3/2. 5/2, mejor dicho, porque es 2,5. 5 sobre 2, 5 sobre 2. Entonces, verdaderamente ahí podemos dejar expresada nuestra fuerza neta. De hecho, depende de cómo nos expresa el gabarito, también podemos cambiar a S de abajo, hacer 5 sobre 2, dividido lo que es raíz de 2 sobre 4, porque sería hacer una distributiva acá. Entonces me quedaría Q cuadrado por K sobre este, arreglo acá, y es B, ¿verdad? Entonces va a ser 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. Y podemos hallar el módulo también si nos pide. Pero tanto módulo como el valor de la fuerza podríamos hallar también.
que es hacer el módulo de el módulo. Ya tenemos su dirección y hallamos su módulo. Raíz de, sería hacer 2 veces la raíz de 5 raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque va a ser 5 raíz de 2 al cuadrado más 5 raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda 10. 10q cuadrado k sobre b. Entonces voy a verificar si hago 5 raíz de 2 al cuadrado más 5 raíz de 2 al cuadrado, en efecto 10. O sea que este es el módulo que nos pide. Entonces es muy interesante este ejercicio para ver cómo nos ayudó siempre esta simetría de un cuadrado para eliminar y ir simplificando.